Dios los bendiga a todos en esta hora de la noche. Sean bienvenidos a este tiempo de transmisión de la iglesia en casa. Quien les saluda en esta hora, su pastora y amiga, la pastora Valeria Papierni. Estamos aquí en la iglesia, continuamos en este tiempo de cuarentena, donde nos seguimos cuidando, por sobre todo confiando en el Señor, descansando en sus promesas, creyéndole a Él, esperando en su tiempo, ya que como dice la palabra, en su tiempo todo es perfecto, esperando y deseando que todos ustedes allá en casita estén bien, disfrutando también de la gloria del Señor, de sus bendiciones, de su presencia, disfrutando de estos tiempos también en familia, donde Dios nos ha permitido hacer diferentes actividades para la gloria de Dios. Entonces, qué bendición, nos gozamos una vez más de poder estar aquí, contentos con este tiempo que Dios nos ha regalado de lluvia de bendición, donde ha venido el Señor refrescando en estos días la tierrita con el agua de bendición. Así es de que sean todos bienvenidos y les estamos entonces recordando que es muy importante que ustedes le den el compartir al link Pastor Luis Sánchez. Nos encontramos entonces en Facebook y de igual manera en YouTube. Muchas veces pues las personas, los hermanos no pueden conectarse con nosotros en el momento de la transmisión, pero lo pueden hacer al día siguiente o después, para que entonces usted también pueda recibir la palabra del Señor, pueda ser edificado en este tiempo, aprovechando de la lectura, la reflexión, aprovechando tiempos de oración, tiempos de ayuno. Qué bueno es que aprovechemos estos días sacando ese tiempo para Dios. Así es de que sean todos entonces bienvenidos, sígase conectando, empiecen también a escribirnos, a enviarnos sus peticiones de oración, sus comentarios, sería muy bueno. Recordemos que hay una línea amiga, el 304-548-9371, ahí estamos para que usted nos escriba y para que nosotros podamos internamente también enviarles a ustedes un consejo, orar, una palabra, tantas cosas que el Señor nos permita realizar para cada uno de ustedes. Continuamos los miércoles los hemos dedicado un poquito para bendecir de pronto a través de una palabra a las hermanas, a las mujeres, porque Dios con todos tiene propósitos, Dios con todos quiere hacer algo especial, quiere hacer algo maravilloso. Y no somos la excepción. De hecho, este es un tiempo donde Dios a nosotras también nos ha venido hablando, ha venido el Señor tratando, mostrando cosas, y qué bueno es que todas nos dispongamos para que lo que Dios haya propuesto hacer con cada una de nosotras, pues lo haga. Bendecimos la vida de todos los hermanos, bendecimos la vida de nuestras hermanas. Estamos aquí esperando en el tiempo del Señor para volvernos a encontrar en la iglesia. Qué bueno, qué rico, y yo sé que ese tiempo va a ser algo bien, pero bien especial. Por lo tanto, conéctese, empiece entonces a compartir, dele el me gusta, y recordemos también que estamos, siempre nos gusta darles la dirección de la iglesia, porque de hecho hay personas que por el interno nos preguntan, hay gente que nos pregunta dónde están ubicados, desde dónde están transmitiendo, dónde queda la congregación, etcétera, etcétera. Entonces estamos en la calle 79, número 52 de 26, aquí en el barrio Santa María, en Itagüí, Antioquia. Entonces, para que usted venga y nos visite, para que cuando todo esto pase usted venga, y si no tiene un lugar donde congregarse, pues venga y se congregue con nosotros. Vamos a dedicarle este tiempo al Señor, vamos a orar, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe, el que nos dé la sabiduría, el que nos dé la palabra de acuerdo a su propósito. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Bendecimos tu presencia, te damos a ti gloria, te damos honra, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, porque no hay otro como tú, oh Dios. Gracias por tantos favores, Señor, por tus misericordias. Gracias por mostrarnos tu bondad, gracias por ser tan paciente, Señor, con nosotros, por ayudarnos, por fortalecernos, Señor, en estos tiempos, Dios, por estar allí al tanto de nosotros, por cuidarnos,
por bendecirnos, por protegernos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque como dice tu palabra, con amor eterno nos has amado. Gracias por cada vida, Señor, que a diario, Dios, allí desde sus hogares, desde sus casas, Señor, te buscan, oh Dios, te buscan, Señor, con un corazón dispuesto, con hambre, con sed, Señor, con deseo de conocerte, oh Dios. Gracias, gracias porque eres tú el que te revelas a esas vidas, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eres tú, precioso Dios, el que está para traer salvación y vida eterna, Señor. Aquellas vidas, oh poderoso Dios, que te buscan con un corazón sincero, con hambre y con sed de ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, por los cientos, los miles, Señor, que se han vuelto a ti, oh Dios, en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos, Señor, donde para muchos ha venido angustia, Señor, momentos, oh Dios, de desespero, de soledad, Señor, para que aquellos que han perdido la esperanza, Señor, tú has sido, Dios mío, su propicio, tú has estado allí, Señor, para ayudar, allí has estado revelándote a las vidas, oh poderoso Dios, para que también, Señor, todos, oh Dios mío, nos volvamos a ti, Señor amado. Te reconozcamos en todos nuestros caminos y que sepamos, Señor, que sin ti nada somos y que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, gracias, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias. No hay más palabras, Señor, sino palabras de gratitud a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor, este día, Señor amado. Hemos visto tu favor, hemos visto tus misericordias, Señor. Y creemos, oh Dios, que tú has sido propicio a cada vida, Señor, a los corazones, a las familias, oh Dios de los cielos, allí en casa, Señor. Bendice, fortalece, Señor, cada día tu pueblo, establece, Señor, perfecciona, Señor, conforme a tu palabra, Padre precioso. Gracias te damos por estos tiempos, Señor, que nos has permitido, Señor, llevar una palabra, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor amado. Permítenos, Señor, siempre llevar una palabra que bendiga, que edifique, Señor, esas vidas, oh Dios, en estos tiempos, Padre. Te damos a ti la gloria y te damos la honra en el poderoso nombre de Jesús. Este tiempo lo ponemos en tus manos y creemos y declaramos, Señor, que es tu palabra, Señor, la que a ti no volverá vacía, sino que ella cumplirá un propósito de acuerdo por el cual tú enviaste esa palabra, Señor, porque creo que envías tu palabra para sanar, para liberar, para restaurar, Señor, para levantar, para edificar, Señor, oh Dios, y para traer salvación, Señor, y vida eterna. Por eso te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición en esta hora de la noche. Se empieza entonces a conectar nuestros hermanos. Bendecimos a nuestra hermana Marcela. Dios te bendiga. La fidelidad de los hermanos todos los días juiciositos allí. Hermana Mary Merino, Dios te bendiga. Tenemos aquí a la hermana Kate Zapata, Caterine Zapata, suponemos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidas entonces a este tiempo de bendición. Hay una palabra que el Señor nos regala en esta noche acerca de, ya muchas veces nos lo ha dicho, nos lo ha enseñado el Señor cuando hemos estado en la congregación, cuando la hemos leído de pronto allí en casita en un tiempo de devocional, y a veces es una palabra o es un tema donde uno dice, qué difícil, qué imposible, quizá cabe la palabra allí, donde cuesta de pronto creer que sea posible. Y miramos esta frase. ¿Cuál frase? Una mujer conforme al corazón de Dios. Y uno dice, wow, eso se escucha bonito, eso se escucha como con el deseo de alcanzarlo, como una meta, lograr una meta de nosotras como mujeres, tener el corazón conforme al de Dios. Y nosotros recordamos un pasaje bíblico o recordamos a un personaje a través de un pasaje bíblico, y es el hombre David, el rey David. Nos dice la palabra del Señor, pues que este hombre tenía un corazón conforme al de Dios.
Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta frase, ¿cuál frase? Una mujer conforme al corazón de Dios. Cuando pensamos en esta frase, yo creo que a la mente se nos vienen muchas cosas, muchas palabras, muchas limitaciones quizás. Y de pronto muchas de ellas son estas. Mira, aquí las tengo escritas. Dice, yo no podría, aunque quisiera, no podría. Tendría que renunciar a tantas cosas. O sea, para uno tener como mujer un corazón conforme al de Dios, uno dice, no, yo tendría que renunciar a tantas cosas. Es mi deseo, pero reconozco que no puedo. Eso no es para mí. Tengo demasiadas fallas. No puedo controlar mi boca. Yo creo que esas pueden ser algunas frases que nos resultan a nosotros conocidas, familiares, sin nombrar las que probablemente usted allá y yo aquí en mi mente, en mi corazón, de pronto no mencionamos, pero que las tenemos allí guardadas. Y muchas mujeres, en este caso hablando de las mujeres cristianas, sobre todo las que ya tenemos un tiempecito caminando con el Señor, conocemos bien las implicaciones de ser ¿qué? Una mujer conforme al corazón de Dios, o al menos que lo sabemos, aunque muchas veces no lo idealizamos. Una mujer conforme al corazón de Dios, yo creo que muchas empiezan allí empezamos a pensar cómo podría ser esa mujer. Y yo creo que muchas pensamos que es una mujer perfecta, que es una mujer intachable, que es una mujer que no peca, que es una mujer, o sea, la mujer maravilla. Mire, una mujer conforme al corazón de Dios, para que nosotros nos vayamos como ubicando en esa frase y empecemos a darnos cuenta de que es posible, vamos a darnos cuenta de que sí, se puede. Una mujer conforme al corazón de Dios no es una mujer perfecta, no es una mujer que no peca, no es una mujer que no se equivoca, no es una mujer que dice cosas inapropiadas, no es una mujer que nunca vistió de manera inadecuada, nunca tiene malos pensamientos, que nunca se queja. Una mujer conforme al corazón de Dios es pecadora, ella falla, se equivoca, pero aquí es donde viene, bueno, y muchísimas otras cosas, ¿no? Aquí es donde viene entonces la palabra, pero la diferencia fundamental entre ella y la mujer que no es conforme al corazón de Dios es que la primera tiene ciertas actitudes que la hacen ver diferentes, ¿sí? Que la hacen ver ¿qué? Diferente. Actitudes que la hacen ver diferente. Y vamos a empezar a mirar algunas de esas, ¿cuáles son? Vamos a empezar a mirar. Dice entonces, primero vamos a empezar mirando convicción de pecado, ¿sí? Lo que la lleva una y otra vez a la cruz de Cristo, a los pies de su Señor, es la actitud de ese corazón ante el pecado, la actitud de ese corazón ante su Señor, lo que la hace conforme al corazón de Dios. Una de las cosas que en estos tiempos de pronto sería muy bueno sacarle provecho, porque yo creo que si nosotros terminamos este tiempo de cuarentena y no nos leímos un libro, no aprendimos una nueva receta, no arreglamos el tapete de la casa, no pintamos aquí, no organizamos, o sea, si no hicimos cosas en este tiempo donde podríamos hablar de un espacio de más tiempo, yo creo que no hicimos nada. Si seguíamos en las mismas cosas, con las mismas cosas, el tiempo se pasó y no lo aprovechamos. Y ese tiempo quizá Dios a nosotros no lo vaya a demandar. Y he venido, bueno, leyendo algunos libros, algunas cositas por allí que me han gustado, me han parecido interesantes. Y hablaba un poco acerca de lo que, de esto, un poco acerca de esto, de cómo una persona se puede sentir con la necesidad, con el deseo de buscar de Dios. Bueno, no porque sea la necesidad, sino porque de pronto en el Evangelio a uno le enseñan que es un deber, es una obligación, usted tiene que hacer, o sea, son disciplinas del cristiano. Cuando en mi vida eso se empieza a convertir en algo que yo sé que realmente a mí me aprovecha, que yo sé que realmente a mí me sirve, que a mí me conviene, que es útil, ¿sí? Porque de pronto a uno le enseñaron cosas, es que tú tienes que hacerlo, como hija de Dios tienes que orar,
pero no he aprendido la importancia de tener el hábito de la oración y poder conocer el poder que la oración tiene en mi vida, no porque yo lo tenga que hacer. Entonces uno podría orar de una manera mecánica, uno podría orar para que me vean o por un cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esas cosas a veces las hacemos, pero como no son de mi vida, no hacen parte de mi vida, las hago por un cumplido. Quiere decir que no hay un fruto de esa actividad o de esa disciplina que con el tiempo se convierte en un hábito. Es algo que ya uno no puede dejar de hacer porque aprendemos el valor, la importancia de eso. Y acá nos está diciendo, nosotras como mujeres, la mujer conforme al corazón de Dios no es la perfecta, no es la santa, no es la que no se equivoca y no comete errores, no, sino que aquí ya juega algo que tiene que ver con una actitud. Cuando hablamos de la convicción de pecado, es que yo sé, es que yo reconozco como mujer que me pasan esas cosas de esta mujer, que falla, que peca, que se equivoca, que comete errores, que tiene pensamientos inapropiados, comportamientos, todo eso, y que me veo en la necesidad de ir a la cruz, que me veo en la necesidad de ir al Señor para buscarle, para depender de Él, para que Él a mí me renueve, me cambie, me transforme, para que me haga una nueva criatura. Porque cuando me habla de esta mujer, me dice, es una mujer que tiene convicción de pecado. Mire, a veces quizá a usted le pasó en otro tiempo y ahorita le pasa cuando quizá le comparte la palabra a alguien y usted le dice a alguien, es que tienes que buscar del Señor, debes de buscarlo para que Dios te ayude, cambie tu familia y todo eso, y la gente de pronto dice, pero es que yo no tengo nada que cambiar, es que yo creo que yo no soy una mala persona. Entonces esa persona no tiene convicción de pecado, porque cree que se encuentra como, que se encuentra bien. Ella sí cree que es perfecta, de pronto a comparación de otras mujeres o de otras personas. Entonces allí es donde nosotros ya empezamos a darnos cuenta de que es una mujer que necesita de Dios, que reconoce la necesidad de Dios. Mire, muchas veces confundimos las cosas. Pues sabemos que si hacemos mal debemos pedir perdón, pero no es solamente pedir perdón, eso lo puedo hacer de boca para afuera, pero el Señor es quien mira el corazón y podemos engañarnos a nosotras mismas y entre nosotras podemos estar engañándonos, pero al Señor no lo engañamos. Una mujer conforme al corazón de Dios que tiene convicción de pecado, algo que hace esta mujer es que perdona. Entonces mire que ya empezamos a meternos en lo que requiere de nosotras para ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y uno dice, ay no, íbamos como lo más de bien, pero cuando ya me empiezan a tocar estos temas o estos puntos acerca de que yo tengo que perdonar, ya allí empezamos a colocar de pronto un límite, una barrera, ¿cierto? Porque es que decir yo quisiera ser una mujer conforme al corazón de Dios es fácil, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo tengo que empezar a anhelar, pero también cómo logro eso que yo anhelo, cómo alcanzo eso que yo quiero. Y ya el Señor aquí me está diciendo, esa mujer empieza, cuando hay convicción de pecado, ¿yo qué hago? Yo perdono. Porque entiende que también a ella mucho se le perdonó. ¿Y quién nos perdonó? Dios. ¿Quién nos perdonó? El Señor. ¿Cuántas cosas a nosotros nos ha perdonado? Mire, el Señor, si pudiéramos hacer una lista, nos perdonó la mentira, el odio, el resentimiento, la murmuración, la crítica, el chisme, los celos, el enojo, las blasfemias,
la fornicación, el adulterio, nos perdonó las malas palabras, nos perdonó la inmundicia, nos perdonó el hecho de nosotros de pronto visitar al brujo, al hechicero, al satanista, al agorero, nos perdonó. ¿Qué no nos perdonó a nosotros? Y lo más tremendo es que estando en el Señor seguimos pecando, pero Él nos sigue perdonando. Pero ¿qué es lo bonito? Que no somos perfectas, pero hay una convicción de pecado. Hay una convicción que me lleva a mí a reconocer que estoy mal y que necesito de Él. Que cada vez que cometo una falta, un error, sé que tengo que ir a Él, porque Él es el que perdona mis pecados. Si Él, siendo el santo, porque Él sí es santo, Él sí es perfecto, Él me perdona, ¿qué hago yo dejando deudas, hablando acerca del perdón, sin pagar, sin perdonarle a alguien algo? Porque el perdón de Él me libra a mí de la condenación. Mi perdón deja ir libre a una persona y estar tranquila. Entonces, aquí el Señor ya nos empieza a decir, Él a nosotros mucho nos perdonó. Si yo como mujer que tengo el corazón de Dios, no tengo esta convicción de que debo de perdonar, ya estoy fallando. Miren, vamos a mirar acá. Dice, uno de los ejemplos más importantes de la Biblia, que es el que quiero que miremos, sobre lo que es una persona conforme al corazón de Dios. Yo les decía ahorita empezando, es el rey David. El rey David, conocemos un poco ya de su historia y sabemos que las cosas que él había hecho fueron terribles. Recordemos que él tiene una vida bastante fuerte, bastante difícil, bastante crítica, hablando acerca del pecado, cómo él le fallaba a Dios. Sabemos que él con todos sus errores, sus pecados, sus adulterios, asesinatos y todo esto, pero la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí empezamos a mirar algo. ¿Qué hizo o qué llevó a que el rey David fuera el hombre conforme al corazón de Dios? Y es que David tenía la capacidad de reconocer ¿qué? El pecado. No todos tenemos la capacidad de reconocer el pecado. No todos tenemos esa capacidad. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Nosotros nos cerramos en algo que nos dicen. No lo admitimos, no lo aceptamos, rechazamos la enseñanza. Cuando vemos eso, quiere decir que en nosotros se está manifestando algo que se llama el orgullo. El orgullo es aquello que no deja que nosotros reconozcamos algo, en este caso el pecado. Y David tenía eso, por eso me hablaba ahorita de una actitud. ¿Cuál era la actitud o cuál es la actitud correcta de una persona que desea tener el corazón conforme al de Dios? Si uno estuviera en la iglesia y preguntara, buenos hermanos, ¿a cuánto les gustaría tener el corazón conforme al de Dios? Pues todos diríamos amén. Paso seguido, ¿qué hay que hacer? El Señor nos dice, debes de tener convicción de pecado. ¿Cómo así? Sí, debes de reconocer que pecas. Que debes de reconocer cuando pecas, debes de reconocer que pecaste, debes de aceptarlo. Y uno muchas veces hace lo que por lo menos hizo Adán en el huerto del Edén. Adán le dijo a Dios, es que fue Eva, Eva le dijo a Dios, es que fue la serpiente, y así sucesivamente. Y a veces eso sucede. Cuando Caín mató a Abel, el Dios le habló y le dijo, ¿qué has hecho? Entonces él ahí mismo empezó a decir, pero es casi siempre buscando un segundo, buscando otra persona, buscando un culpable, mas nunca reconociendo y aceptando ¿qué? Su error. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo acá, porque hay gente que dice, yo no puedo entender por qué las personas
dicen, ¿por qué los pastores? Porque en la Biblia está escrito que David tuvo el corazón conforme al de Dios. No entendemos, porque de una vez, mire cómo es el corazón de nosotros de terrible, que de una vez miramos hacia el pecado. ¿Sabe qué sucede en nosotros? Nosotros tenemos algo, y es que nosotros somos expertos mirando los errores de la gente. Si a nosotros nos colocaran una hoja en blanco aquí grande y nos colocaran en el medio de la hoja un puntico negro y le decimos a la persona, ¿qué tenemos en esta hoja? La gente va a decir, ahí hay un punto negro. ¿Por qué no dijimos, es una hoja llena de muchos puntos blancos? Porque normalmente tiramos a ver qué, el error. Entre todas las virtudes, cualidades, cosas bonitas que tenemos los seres humanos, por lo general resaltamos los errores, resaltamos los defectos. Esto me hace acordar de una canción que hace mucho tiempo aprendí en un lugar, y nos decían, cuando usted llegue a la casa, nos decían a nosotras las mujeres, nos decían, cuando usted llegue a la casa le va a cantar una canción a su esposo. Y la canción decía, hablaba acerca de las virtudes y hablaba acerca de los defectos. Y decía que hablando acerca del esposo, bueno, ahorita se las digo, se las enseño para que usted la cante, pero la cante como tiene que ser. Pero en sí nosotros resaltábamos más que los defectos. Dice la canción, sabía que eres especial, sabías que tienes un lugar más allá del cielo. No hay nadie como tú, tan especial. Y la canción decía, con sus defectos y cualidades, como tú no lo hay. Y recuerdo que la persona que nos la enseñaba decían, pero muchas esposas de pronto van a ir allá a decirles, sabía que eres especial, sabías que tienes un lugar más allá del cielo, no hay nadie como tú tan especial, con sus defectos y cualidades. Mire la diferencia, y obviamente eso le produce a uno risa porque uno dice, tremendo, porque está el corazón tan lleno de lo malo, del error, de la falta, del pecado, de la equivocación, de todo, que se llenó el corazón de que la persona solamente tiene que defectos, problemas, lo malo, el error, la equivocación, el pecado. Pero toda persona, por muchos errores que tenga y por muchas equivocaciones que comete, etcétera, siempre serán más las virtudes y las cualidades. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Coger el defecto y opacar la virtud. Coger el defecto y opacar la cualidad. Por eso, cuando nosotros nos hablan del rey David, automáticamente decimos adúltero, automáticamente decimos asesino. Mire que ya tenemos en el corazón, ya lo hemos como catalogado, ya lo tenemos como en un nivel o en un rango donde uno dice, este David era terrible. Pero es donde se cumple cuando la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor. Hay una canción muy linda, me gusta mucho, es una alabanza, me gusta mucho y me ministra a mí mucho, cuando dice la canción que habla del rey David, que dice que lo sacó de allá atrás, de las ovejas, pero cuando la Biblia dice que él, el que se humilla, es exaltado. Y ustedes conocen la historia de David cuando estaba allá en su casa, con su padre, con sus hermanos, cuando fue el profeta Samuel enviado por Dios a Isaí de Belén a ungir al nuevo rey de Israel. Y salieron los hermanos de David, Sama, Abisai, bueno, Natán, todos estos hombres tremendos, grandes, con una cantidad, después damos una enseñanza de eso, tremendo. Y dice la palabra que el papá de David no reconoció a su hijo, no lo reconoció. El profeta tuvo que decirle a Isaí, estos son todos tus hijos. Y por allá, como que le brilló, le alumbró el bombillito, dijo, ay, sí, espere, pues está David, pero igual pues ese está para allá con las ovejas. Yo me imagino la actitud
del papá, del padre de David. Entonces, dice la palabra que él de lo vil y menospreciado, el que se humilla, David diría, pues si me llaman bien y si no, yo qué me voy a ir a aparecer por allá, porque él tenía eso. Entonces, desde por allá, ¿y qué le dijo el Señor? Le dijo a Samuel, le dijo, hasta que no se sienten todos a la mesa, no vamos a ungir al próximo rey. Mándelo a qué? A llamar. Y es donde nosotros conocemos esa historia tan bonita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale del anonimato, cuando sale de por allá, donde de pronto no lo tienen en cuenta. Eso es una muestra de muchas virtudes y cualidades que tenía el rey David. Pero esas no se reconocen las malas, se reconocen las que de cierta manera como que llevaron a marcar la vida del rey David. Y aquí nos dice la palabra, David, el rey David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, estamos mirando cómo la Biblia dice que es que este hombre tenía la capacidad. ¿Cuál capacidad? La capacidad de reconocer su pecado. Y no solo reconocerlo, porque hay gente que dice, ay, pues sí, yo soy así, ¿qué más vamos a hacer? Está reconociendo, pero ¿con qué actitud? ¿Cómo es su aspecto? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuál es su forma de expresar de que realmente está equivocado o que está pecando? Y hay gente que se cierra y dice, ay no Señor, usted sabe que somos polvo, usted sabe Señor, que como dice tu palabra, nosotros estamos acá abajo y tú estás arriba, Señor, ay Señor, usted sabe que nosotros somos débiles. Entonces se cierran en algo, no permitiendo que Él haga la obra. Mire lo bonito de David, del rey David, dice, la capacidad de reconocer su pecado y de rendirse a los pies de Dios. Es que esa es la diferencia, porque yo puedo reconocer, ay pues sí me equivoqué, ya qué le vamos a hacer. No, cuando una persona reconoce, a ese reconocimiento se le tiene que sumar algo, y es humildad, es humillarse en la presencia de Dios. A veces uno no lo hace. Veíamos en estos días acerca de algunas cualidades de la mujer, de las mujeres, y veíamos un poco del carácter de la mujer virtuosa. Y una de ellas, dice la palabra, es que nosotras debemos de hacerle bien a nuestro esposo todos los días. Entonces de pronto uno dice, ay bueno, yo sí le voy a hacer bien, pero ¿con qué actitud? El Señor nos decía, hágalo con alegría, hágalo con amor, hágalo con gozo, hágalo como para Dios. Y uno dice, ay no, al fin y al cabo, ay no, es como se porta de mal con uno, porque uno siempre es pensando en qué, que se porta mal, pensando en que de pronto en un maltrato, de pronto en unas malas palabras, de pronto en una mala actitud también para con uno, y el Señor no quiere eso. David sabía que si él pecaba, él lo hacía por quien estaba en él, y que él sabía que a quien tenía que ir era Dios. Entonces me gusta eso, me parece muy bonito, pero no se trata de que nos guste, se debe de tratar de que nosotros, cuando esas cosas nos sucedan, porque eso va a pasar, mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores y vamos a cometer pecado, pero Él quiere, reconozca, acéptelo, pero ríndase a mí, humíllese delante de mí. Y dice que Él se humilla delante de la presencia de Dios de una manera completa, arrepentido, sabiendo que al primero a quien había ofendido era Dios. Mire, esto es algo tremendo. Uno ve por la palabra muchas personas reconociendo primero el error. O sea, que sabían que lo que primero habían hecho era haber pecado delante de Dios. Es que cuando nosotros pecamos, está bien, de pronto de por medio de una persona, llámese esposo, llámese jefe, llámese líder, llámese patrón, llámese hijo, llámese mamá, llámese suegra, etc. Pero ante esa persona, por sobre todo, mi pecado, mi error, mi falla, fue para con Dios. ¿Sabe que a veces cometemos el error con una persona y vamos a la persona y no vamos a Dios? Cuando es Dios el primero para que Él nos dé la sabiduría, las palabras, la gracia, el valor para ir a la persona. Debería ser al revés, que nosotros tuviéramos ese valor para ir a Dios, pero Dios nos conoce. Él quiere que seamos como somos y vamos donde Él y le digamos, ay Señor, la verdad, qué embarrada, qué falla. En estos días tuvimos una experiencia, se las voy a compartir con mi niño, el pequeñito. Entonces, en una de las ocasiones se despertó y el pastor estaba orando. Entonces fue hasta allá, habló con él, no sé qué le dijo,
Y cuando se fue a acostar, no se acostó en su cuna, sino que se acostó en nuestra cama. Yo sí sentí cuando se acostó mi hijo allí en la cama, yo no dije nada, listo. Al otro día, él dijo, yo quiero levantarme en la mañana a orar. Ah, pues yo dije, buenísimo, listo, entonces yo lo llamo. Entonces al otro día, cuando lo fui a levantar, yo lo levanté primero al baño y él solo me dijo, vamos a orar. Yo dije, se acordó. Yo le dije, claro, hijo, vamos a orar. Y se fue a orar. Al otro día lo volví a despertar y dormido. Me dijo, no, yo no voy a orar. Dije, sí, vamos a orar. Me dijo, no. Dije, bueno, está bien, acuéstese. Y se acostó. Pero cuando se levantó, que ya estaba despierto, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, ¿qué vamos a hacer de qué? Con la promesa. ¿Cuál promesa? Ah, que yo lo tenía que levantar a orar. Yo le dije, mi amor, yo lo levanté, pero usted me dijo que no iba a levantarse. Entonces, digo, no, pero hoy me llamas. Y así hice. Yo fui y lo llamé. Le dije, Yael, venga para que haga chichi y para que entonces oremos. Me dijo, sí, vamos a orar. Y nos fuimos a orar los dos. Pero ¿a qué me voy con esto? Acá me está diciendo, mire lo que dice, gloria a Cristo Jesús, dice que lo primero que este hombre estaba reconociendo era el pecado delante de ¿quién? De Dios. Yo miraba a mi hijo y yo decía, tremendo, aún en algo tan sencillo, pero yo, si no lo llamo a él, si él no se levanta es otra cosa, pero si yo no lo llamo a él, el problema no era para con él, el problema mío era para con Dios, a pesar de que él es un niño, a pesar de que está tan pequeño. Y yo le decía a mi esposo que a la par él estaba pensando lo mismo, me decía, porque yo le decía, tremendo, hay que pensar por qué él nos está diciendo que lo llamemos a orar, por qué se quiere levantar a orar con nosotros. Entonces pensábamos, bueno, porque los niños grandes, ellos nunca hicieron eso, así chiquiticos sí que levantarse a la madrugada a orar, no, ya lo hicieron fue ya ahorita grande. Entonces nosotros decíamos, tremendo, algo Dios quiere orar, quiere mostrar, quiere no sé qué. Pero mire que ahí es donde yo tengo que entender, muchas veces el problema no es por la persona, el problema es el que yo pueda tener para con Dios. Pero para que yo pueda reconocer eso, el Señor me está diciendo, tienes que tener una actitud de ¿qué? De reconocer. Nosotros tenemos, Dios nos ha dado la capacidad, pero a veces no lo hacemos por el orgullo. Yo que lo va a estar llamando, él es un niño que va a estar orando, él que le va a decir a Dios, Dios que lo va a escuchar, eso ni sabrá orar, yo no sé. La verdad no sé qué le oró, no sé qué le dijo, no sé qué le habrá hablado, no tengo ni idea. Pero yo cumplía porque hasta dónde Dios a mí me puede mandar. Entonces, lo que yo veo aquí con el rey David y con muchos hombres, gloria al Señor, con muchos hombres, por la palabra, es que lo primero que reconocen en medio de su pecado es que han pecado delante de Dios. La persona es importante, pero primero está Dios. La Biblia dice que es mejor temer a Dios antes que a los hombres. Y dice el Salmo, que este Salmo es muy bonito, dice el Salmo 51, quiero que usted lo busque ahí en su casa. Bendecimos a la hermana Olivia, Dios te bendiga hermana Oliva, hermano Darío, Dios te bendiga, gloria al Señor. El Salmo 51 es un salmo muy bonito. Yo creo que en este salmo David desnuda su corazón y dice lo que él era, lo que él sentía, lo que a él estaba sucediendo para con Dios. Mire lo que dice el Salmo 51 el verso 4 y 5 dice, contra ti he pecado, solo contra ti. O sea, solamente es contra usted. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire lo que dice el verso 5. He aquí, en maldad he sido ¿qué? He sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sigamos leyendo, mire lo que dice el verso 3. Porque yo reconozco, o sea, no debemos como mujeres que queremos tener el corazón conforme al de Dios, no podemos esperar que otro nos diga el error.
Yo debo de reconocer, dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, tengo la capacidad de yo reconocer mis errores. Hay gente a la que se le tiene que estar constantemente reconociendo el error para que se corrija, para que no peque, para que se aparte, para que abandone ya ese pecado. Pero hay gente que tiene la capacidad, la embarré, cometí esto, ay, otra vez, Señor, perdóneme, Dios, ayúdeme, o sea, pero mire que la persona constantemente está, ¿qué? Reconociendo, tiene esa capacidad, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, el mío, no el de otro, es el mío. Lo que yo hice, yo asumo mi responsabilidad, yo asumo ese error. Mire, y mi pecado está siempre delante de mí. Sigamos leyendo acá otro pedacito. Mire lo que dice el Salmo 38. Leamos un momento el 38. El verso 17 y 18 dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Que a veces se comete un pecado, pero no se siente dolor. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. ¿A cuál? Que cuando yo peque, el pecado en mí produzca dolor. Dolor de haber pecado contra Dios. Dolor de haberle fallado a Él. Nos debe de doler. A veces simplemente ni pensamos que cometimos un error. A veces ni caemos en cuenta. A veces no decimos nada y el tiempo se pasa. ¿Sabe qué? Cuando uno comete un error y no lo lleva, el pecado no se lo presenta a Dios y le pide perdón a Dios y dejamos eso así, estamos dejando que el enemigo vaya a Dios y nos acuse. Cuando podemos hacerlo, la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha entregado todo para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser sanados, corregidos, pero a veces no lo hacemos. Otra vez vuelve la palabrita orgullo. Mire lo que dice acá. Entonces, aquí está el rey David reconociendo o teniendo esa capacidad de reconocer su pecado, pero llevarlo delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Entonces, lo primero es convicción de pecado. Como una mujer tiene el corazón de Dios cuando hay convicción de pecado, cuando se reconoce. Mire que no es santo, no es perfecto, no, pero yo reconozco que soy débil. Yo reconozco que la embarré, que cometí esa falta. Entonces voy a Él y le digo que me perdone, que me ayude. Y Dios es fiel. Eso dice también la palabra en Isaías 1:18. Dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces mire que el Señor siempre está ¿qué? Dispuesto, Él siempre está pendiente, Él siempre está allí atento, porque Él sabe que somos débiles, pero Él no quiere que nosotros en nuestra mente y en el corazón nos quedemos con esa debilidad. No, tenemos que tener el error o cometemos el error, pero que sepamos, mire, Él siempre está dispuesto, Él siempre está atento a que nosotros vayamos y declaremos que ese pecado y ese error. Por eso el primer punto es convicción de pecado. Vamos a mirar un segundo punto. Los que tienen allí la Biblia, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 38. Evangelio de Lucas. Eso se llaman señales de humo. Gloria a Dios. Aquí los técnicos detrás de cámaras haciéndome señales de humo. Gloria a Dios. Es una bendición. Bendecimos a nuestro hermano Darío. Vanesita, bendiciones para ti, para toda tu casa. Bueno, está lloviendo. No sé, me pueden
alguien escribir si se escucha bien, se está escuchando bien, porque está lloviendo y obviamente el sonido pues nos queda un poquito aquí envolvente. ¿Me pueden decir si se escucha bien? ¿Sí? ¿O grito más? ¿Va bien? Bueno, mientras me avisan. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Leamos el verso 38 al 40. Del verso 38 al 40. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Aconteció, gloria a Dios, gracias hermana Marcela, bendiciones, gracias a David, un abrazo grande para David, el hermano Jonathan, Dios los bendiga, gracias. Dice la palabra, el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada como Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Gloria a Dios, gracias hermanos. Oía su palabra, gloria al Señor. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tremendo. Esta palabra es una palabra donde nosotros sabemos que lo que Marta estaba haciendo no era malo. Pero Dios nos ha enseñado que dentro de cosas buenas e importantes hay prioridades. Hay prioridades. ¿Qué encontramos en este segundo punto? Primero, convicción de pecado. Segundo, gloria a Dios. Ay, qué bendición la hermana Nubia. Dios te bendiga, a ti, a tu esposo, tu casa. Qué bendición. Bueno, desde San Cristóbal. Allá es muy frío. Nosotros vivimos un tiempo en Pajarito. Eso es yendo hacia las partidas de San Pedro, más allá. Y eso queda en una loma y el frío, la neblina es impresionante, pero nosotros felices. Mis hijos tipo 5:30, 6 de la mañana ya estaban subidos en los árboles disfrutando de los frutos, de lo que se encontraban en esos árboles comían. Y uno se levantaba a buscarlos y ni las neblinas los dejaba ver. Nos encanta mucho, hermana, aprovecha ese clima que está por allá. Qué bendición. Bueno, gloria a Dios, me dicen que el sonido está bien, que está bien, que está bien, que en San Cristóbal se escucha muy bien. Gloria a Dios. Mire, nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es una prioridad, algo importante, algo que es bueno. Marta estaba, y sabe que a muchas veces cuando los vamos a visitar, se sientan en la sala y salen los hermanos corriendo a preparar el chocolate, a preparar la arepita, a traer el quesito, son muy lindos. Nosotros desde que llegamos aquí a Medellín, Antioquia, los hermanos, o sea, por eso es que no nos hemos ido de aquí. Bendecimos esta tierra, su pueblo, su gente. Es una maravilla. Dios bendiga a su gente. Son muy lindos. Pero eso es corriendo a atendernos, pastor, ¿qué le hago? ¿Qué le preparo? ¿Qué le doy? Y eso es bonito. Es bonito ver la atención de la persona. Yo me imagino a Marta el deseo de querer atender a quién. Atender al Señor. Pues imagínense. Pero aún allí en medio de eso, Dios, el Señor le está dando una lección. Marta, está bien, hay un tiempo para todo. Disfrutemos de la palabra, disfrutemos de la administración, de la presencia de Dios. Ya hay tiempo para un alimento, ya hay tiempo para un compartir. Entonces, aquí encontramos un segundo punto y es que tiene un corazón devoto a Dios, que ante todo, esta mujer, o sea, nosotras, elegimos la mejor parte. Usted que está allí, todas estas hermanas lindas, todos los hermanos que se conectan, que nos escriben, hay muchos que nos están viendo pero no nos escriben, están escogiendo la mejor parte. Quizás muchos son muy dados a ver las noticias, 7 en punto, ay pastor, ¿usted por qué puso preciso la transmisión a las 7 en punto que son las noticias?
Tenemos que ver las noticias que está pasando con el COVID-19, tenemos que ver las noticias que está pasando en el mundo, cómo va la curva, necesitamos saber todas esas cosas. ¿Sabe que usted escogió la mejor parte? Dejamos esos tiempos, esos momentos allá para escuchar la palabra de Dios. Cuando estamos en casa, en estos tiempos que estamos en casa, bueno, le apagamos a la estufa, les bajamos a los celulares, desconectamos teléfonos, decimos aquí, por lo menos decimos, bueno, vamos a empezar a grabar, por favor, silencio. Entonces cada uno se ocupa como en sus cositas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que esta mujer escogió. Dice, un corazón devoto a Dios que ante todo elige la mejor parte. Nosotros podemos en esto, en el buen sentido de la palabra, ser ambiciosos, decir, si quiere vaya sirva, si quiere prepare y cocine, pero yo de aquí no me muevo. Jesús traía palabra de vida eterna. ¿Sabe que a veces el Señor nos va a dar la palabra que tanto estábamos necesitando? El Señor venía a darnos una respuesta que estábamos buscando y ante ese momento o ante esa situación la cambiamos. Cambiamos el momento, cambiamos la mejor parte y la dejamos. Por eso es que el enemigo busca la manera de distraernos. Por eso es que el enemigo busca la manera de ¿qué? De sacarnos del propósito. Él busca la manera de entretenernos. Y más nosotros que nos dejamos entretener. A veces estamos en la iglesia, suena el teléfono, vibra el mensaje, ¿qué dirá? Que voy para el baño, pero nos llevamos el teléfono a escuchar qué nos dijo y resulta que ese mensaje era, mami, ¿dónde dejó tal cosa? ¿A dónde compro tal? ¿Cómo se prepara? Y la prédica aquí, la prédica en la iglesia, en el salón principal, y nosotros allá de pronto en el baño, no, mija, es esto, lo otro. Se pasó, cuando regresamos, la palabra ya avanzó. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló en ese momento el Señor? ¿Acaso nos dio la respuesta? ¿Acaso nos entregó una palabra que íbamos a necesitar en el transcurso del día, quizá para mañana? No lo sabemos. Por eso el enemigo busca muchas formas de distraerlo. Si usted está ahí en su casa, porque está en su casa y dejó el arroz en bajo, usted sabe que ahorita lo tiene que ir a pagar. Si usted dejó puesto el chocolate y con leche, usted ya sabe que en cualquier momento se le va a regar. Si usted dejó el teléfono activado con todas las notificaciones, llamadas, multimedia, todos los volúmenes subidos, en cualquier momento le va a interrumpir la predicación. Entonces es donde yo tengo que darme cuenta. Yo me imagino a María, digo, yo aquí me siento, yo creo que ella buscó una postura, una posición o sea, porque me está hablando de un corazón devoto, o sea, entregada, rendida, humillada. Hable que su sierva escucha. Ante esa actitud de María, claro, Jesús traía respuesta. Mire, rápidamente dice entonces, esto estaba sucediendo ¿en dónde? En casa de Marta y de María. Bueno, ya lo leímos aquí, pero ¿qué sucedió con María? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras? María discernió aquello que era necesario. Ella supo entender que Dios, hecho hombre, cenaría en su casa. Qué milagro, mire, qué milagro más sublime había pasado en ese lugar. De hecho, o mejor, Dios hecho hombre y cenando en mi casa. O sea, uno a veces, y bendecimos, mire, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Siempre es de Él y será para Él. Pero hay gente que honra a Dios a través de uno como pastor. Y hay gente que es muy especial, está pendiente, han hecho muchas cosas muy lindas, pero siempre le decimos, hermanos, la gloria es de Él. Pero ¿a qué me voy con este comentario? Que hay personas que se alegran cuando dicen, ay, hoy estuvo mi pastor aquí, o viene mi pastor, o le invité a almorzar. Entonces uno ve que hay como esa preocupación porque esa persona quiere atender bien a su pastor, y eso es bonito, ¿sí? Si eso sucede en su casa o en mi casa, porque yo lo he vivido, yo recuerdo la primera vez
que invité a mis papás, bueno, siempre decimos nuestros padres espirituales, cuando los invitamos a almorzar a la casa, pues obviamente estamos en el valle, y en el valle se caracteriza mucho el sancocho bayuno, que es el sancocho de gallina, hecho en el valle. Y mis padres espirituales, mis pastores, son de Bogotá. Entonces, claro, había que invitarlos a comer algo que fuera como típico del valle. Y yo recuerdo que ese día, no, bueno, yo averigüé, me asesoré cómo pude hacer. El caso es que procuramos atenderlos de la mejor manera, éramos pendientes a qué horas llegábamos, ellos llegaban pendientes, o sea, era esa preocupación, ese deseo y esa alegría cuando ellos llegaron a la casa. Fue algo tan bonito esa tarde, fue algo muy especial. Pero ¿por qué le traigo este recuento? Porque es que es pensar, si eso sucede o sucedía en nuestras vidas o sucede en nuestras vidas con un hombre, con una persona que es igual que nosotros, quizá más pecadora que nosotros, estoy hablando de nosotros como pastores, mire cómo sería Marta, o cómo sería mejor María, sabiendo que Dios mismo, hecho carne, ese día iba a estar en su casa. Quizás era la primera y la única vez que él iba a estar en su casa. Ella no podía perderse esa palabra, ella no podía perderse de ese tiempo. Por eso me está diciendo, una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que a pesar de cualquier cosa, pero escoge la mejor parte. ¿Como quién? Como María. Mire, ¿se imagina ustedes como anfitriones del mismo Dios en casa? ¿Cómo seríamos? Sinceramente yo no sé cómo actuaría. Pues reconocemos que uno mismo quería que si una persona súper importante va a nuestra casa a cenar, se sienta bien atendido, que no le falte nada, pero definitivamente si es Dios hecho hombre, es necesario tener discernimiento para saber elegir mi lugar. Mire, uno en este momento podría decir, yo quisiera estar en el lugar de ¿quién? De María, aunque debemos de reconocer que en muchas ocasiones hemos actuado como Martas. Yo creo que cuando nosotros leemos este pasaje uno dice, esa Marta sí, muy necia, esa Marta sí fue falta de entendimiento, yo hubiera hecho lo mismo que María. ¿Sí o no? Uno podría decir eso, uno dice, no, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que María. Pero déjeme decirle una cosa, a nosotros nos ha pasado, hemos tenido la oportunidad de actuar como María, pero hemos hecho lo de Marta. Los que nos han visto entonces dirán, yo hubiera hecho como María y no como está haciendo la pastora, no como está haciendo la hermana, no como está haciendo el fulano. Habríamos hecho como María, pero hemos actuado como ¿qué? Como Marta. Miren, el último punto, para que oremos entonces, vemos aquí que como mujeres vivimos en esta era, cosa que siempre decimos, tenemos un día a día tan acelerado, lleno de actividades, si no es por el trabajo, por la facultad, por la iglesia, por la familia, por los hijos, el estudio, etcétera, tantas cosas en que nos ocupamos que muchas veces desearíamos añadir más horas al día. Y créame que si tuviera más horas, más nos ocuparíamos, siempre de aquí para allá, de allá para acá, corriendo, yendo, viniendo, pero hay algo que debemos reconocer siempre, encontrarnos en un tiempo ¿para qué? Para comer, para tomar agua, para ir al baño. Nunca dejamos de alimentarnos, nunca dejamos de hidratarnos, de reposar, de descansar. Nuestro cuerpo mismo nos lo pide y se encarga de que lo hagamos porque así es como él funciona. Tremendo, ¿no? O sea, no importa lo que pase, pero sabemos que esas cosas de comer, de ir al baño, de tomar agua, de descansar, el cuerpo nos lo exige, nos lo demanda y uno no lo deja, o sea, no pasa por desapercibido. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? Ahora no se trata de dejar todo, mire, dice, así como el cuerpo nos pide mejor que lo hagamos, de la misma manera nuestro espíritu necesita alimentarse. ¿De qué? Pues de la palabra. ¿De qué más necesita el cuerpo alimentarse? De la oración, el espíritu, perdón, de la oración constante, comunión, en este caso hablaríamos de pronto de la congregación, pero aún ahorita usted, ahorita se congrega a través de las redes, ¿cierto? Estamos en el espíritu y así es como funciona. Ahora,
No se trata de dejar todo lo demás para poder hacer esto. Si bien es sumamente importante apartar un momento de nuestro día y dedicarlo exclusivamente al Señor, así como apartamos un día de la semana para dedicarlo a Él mientras hacemos algunas cosas, podemos estar orando en nuestra mente, o tal vez mientras manejamos o viajamos en el bus, podemos ir con la Biblia audible, o mientras manejamos también podríamos ir orando. Mire, es que la Biblia lo dice allá en 1 Tesalonicenses 5:17, dice orar sin cesar. En estos días, bueno, yo siempre he tenido la costumbre, sin ser cristiana, yo tenía la costumbre de hablar mucho sola, digámoslo así, sola conmigo mismo, no sé, conmigo misma. Y resulta que ahorita que uno está en el Señor, uno se la pasa hablando con el Señor, preguntándole, hablando, orando, pidiéndole perdón, diciéndole, Señor, enséñeme, ayúdeme, corríjame. Ay, Señor, tenía que hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿A dónde le digo? Mire que se convierte en esa oración de todo el tiempo de tener una mente ocupada en las cosas de quién, de Dios, con Dios, ¿cómo hago? Que yo estoy buscando la manera como de hacer varias cosas, entonces es preguntando qué hago, leyendo, estudiando, investigando, sacando nota, apunte. Entonces eso me lleva a mí a tener una vida constante en comunión con quién, con Dios. Entonces dice, no, si es que si estoy cocinando, pues déjeme decirle que cocinando, pero yo soy de las personas que utilizo mucho el celular y lo coloco en una parte de la cocina y coloco música, coloco prédicas, coloco canciones, coloco muchas cosas, ¿sí? Predicaciones, reflexiones, devocionales, me envían muchos devocionales, los escucho. Entonces, ¿qué está haciendo uno todo el tiempo? Se está, ¿qué? Llenando. Puedo tener comunión con Él, puedo tener intimidad con Él, puedo estar conectada con Él mientras se hacen otras actividades. Es más, cuando uno se va a dormir, uno muchas veces se queda con un texto bíblico, con un pasaje, con una historia, con un nombre, con una frase, y eso se queda allí, y a veces podemos soñar, a veces podemos, bueno, tantas cosas. Yo aprendí algo, que cuando uno medita en la palabra le es revelada. Llévese esto en el corazón. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, la palabra te es revelada. ¿Por qué? Porque usted está pensando en ese texto y Dios te empieza ¿qué? A revelar cosas. Usted dice, tremendo, yo no había visto ese versículo así, claro. Y usted de pronto hasta lo lleva a ir a la palabra, a leer, estudiar, y se interesa, y eso es muy bonito. Entonces, no es que dejemos de hacer las cosas, sino que aprendamos aún en medio de esas cosas sacar tiempo para Dios. Mire, si Dios nos dio un día de 24 horas, Él sabía que el día de 24 horas era suficiente para comer, dormir, bañarnos, trabajar, estudiar, atender la casa, atender los hijos, orar, leer la palabra, ir a la iglesia, recoger la ropa, trapear. O sea, Él sabía que el tiempo era para todo. Lo que pasa es que nosotros administramos mal el tiempo. Entonces ahí es donde está el error, y ya por ahí empezamos a fallar. ¿Qué nos decía el Señor? Listo, cometiste un error, reconozca, convicción de pecado. Segundo, sea que una mujer devota al Señor, buscando sin importar la mejor parte. Entonces dice aquí, orando que en todo tiempo, orando sin cesar, conectadas con el Señor. Mire, si tan solo algunas le dieran la importancia a la oración como se la da, mire, a veces uno le da más importancia al celular, al wifi. Uno a veces dice, no hay wifi, no hay internet. ¿Cómo así? ¿Se fue el internet? Venga, usted tiene internet. No, es que no me coge, a mí tampoco. Ay, ¿cómo? Y ya. ¿Cuándo fue? Creo que fue el domingo que estábamos en la transmisión. Y bueno, gloria a Dios, se pudo transmitir todo, pero terminamos y empezaron todos. No hay internet. No, yo tampoco. ¿Cómo así? Apague aquí, desconecte. El afán de nosotros era saber que se había hecho la transmisión. De hecho, el pastor empezó a llamar a varios. Hermana, alcanzó a ver la transmisión, se transmitió hasta el último momento, usted la vio hasta el último momento. Ah, bueno, esa era la preocupación. Mire que había una motivación por la preocupación pero a veces sin ninguna necesidad, y empezamos y nos preocupamos, y entonces, ¿y por qué se fue? ¿Y qué sería? Ay, la lluvia, el aguacero, y nos desesperamos. Ojalá y nosotras tuviéramos esa misma preocupación por la oración cuando no hay wifi, cuando no hay internet, porque se cae la señal. ¿Con quién? Con Dios. No hay señal con Dios. No escucho su voz. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué me estaba hablando? ¿Qué tenía para decirme? No lo hacemos, ¿verdad? A veces eso sucede con nosotros. Entonces,
No podemos perder esa conexión con el Señor. Ocupemos nuestras vidas de nuestra salvación. Mire, ya termino para no quedarme con un tema aquí para dentro de 8 días. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Usted dirá, ay pastora, eso ya parece una frase de cajón. No sé cómo lo quieras tomar, pero sabemos que está muy cerca. Y el Señor nos lo dice por su palabra, que aprovechemos bien el tiempo. Yo creo que si usted era de las personas que de pronto se le facilitaba enojarse, se enojaba con facilidad, trabaja esa área. Si usted, esa persona de pronto tenía problemas con los celos, trabaja esa área. Si usted sabe que tenía debilidades, etcétera, etcétera, cada área que usted el Señor le empiece a mostrar, empiece a trabajarla. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga por su iglesia, esas cosas que empezamos a trabajar eran las que nosotros estábamos necesitando para empezar a lograr tener ¿qué? Un corazón conforme al de Dios. David no era perfecto, no lo era, pero sí dice la palabra que tenía la capacidad de reconocer sus errores. Que empecemos nosotras en este tiempo a examinar qué hay allí, todavía por sanar, todavía por limpiar, por restaurar, para que Dios en su misericordia también pues obviamente lo haga. Vamos a orar juntas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, la palabra que tú nos has dado a cada una de nosotras, Señor, a aquellos varones que estuvieron allí, Señor, con nosotros, Dios. Gracias porque yo creo, Señor, que ese es el deseo tuyo, Padre, que todos los días podamos parecernos a ti, Señor. Reconocemos que tenemos tantos errores, tantas fallas, tantas debilidades, Señor, que necesitamos que sean cambiadas, Señor. Sabemos, Dios, que nosotras somos las primeras que necesitamos empezar a trabajarlas, tomar las decisiones, Señor, para corregirnos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque sabemos que no es fácil. Contigo, Señor, todo se puede. Tú estás aquí, Señor, para ayudarnos. Bendecimos, Señor, la vida de cada mujer, de cada hermana, de cada varón, Señor, que está allí al otro lado, Señor. Bendíceles, Señor, que en cada una de sus luchas, de sus debilidades, Señor, tú les fortalezcas, Señor. Dígale al Señor que le muestre qué área necesita usted trabajar, qué área usted y yo necesitamos trabajar para que podamos cambiar. Y que como David, así dice la palabra, que tuvo el corazón conforme al de Dios, porque nosotras también no podamos tenerlo. Ayúdanos, Señor, es nuestro deseo cada día parecernos a ti, Señor. Queremos estar contigo, precioso Dios. Por eso en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Yo creo, Señor, que tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor. Yo creo que esta palabra, Señor, ha sido predicada para que nosotras, oh poderoso Dios, la plantemos en el corazón, Señor, pero también la pongamos por obra, Señor, y que demos fruto para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor, qué bendición. Le damos gracias a Dios. También se ha conectado con nosotros Alejandrina. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu casa, a tu familia. Gloria al Señor Jesús. La hermana Oliva, la hermana Marcela, la hermana Nubia de San Cristóbal. Bendecimos allá. Qué rico, qué chévere ese clima. Recordemos que mañana tenemos la cita. Mañana es culto para la familia, con los hogares. Qué bueno que estén allí todos, el esposo, la esposa. Aquí vamos a estar con mi esposo, con el pastor Luis. Es bonito poder que ustedes allá en casita aprovechen. Venga, usted llama ya, usted como autoridad, llama a ese hijo. Bueno, siéntese aquí que vamos a escuchar palabra de Dios. Hoy el Señor nos va a hablar. Y usted como esposo, llame a su esposa. Usted como madre, llame a sus hijos. Bueno, entre todos allí únanse y entonces mañana vamos a estar 7 de la noche para que juntos entonces recibamos la palabra de Dios. Qué bendición usted en esta hora que se ha conectado. Recordemos entonces todos los días a partir de las 7 de la noche, así llueva, truene o relampaguee, con la ayuda del Señor vamos a estar allí conectaditos todos. No se olvide de darle el compartir a sus amigos, familiares, vecinos,
a todos aquellos que sabemos que la palabra de Dios siempre será buena en todo tiempo. Quien les acompañó en esta hora de la noche, su pastora y amiga Valeria Papirri, quien les dice Dios les bendiga, Dios les guarde.